Estamos en compañía de Carlota Alicia Casalino Sen, historiadora y gerente del registro electoral del RENIEC. Vamos a hablar sobre la historia de la democracia en el Perú. ¿Qué tal? Bienvenida. Bien, ¿qué tal, Mirta? Muchísimas gracias por acompañarnos para hablar sobre la democracia y cómo funciona hoy en día. Sin duda hay que hacer un repaso histórico. Le pregunto en principio, Carlota, ¿qué nos ha enseñado la historia sobre la democracia que tenemos hoy por hoy y su evolución? Bueno, que la democracia es un fenómeno político-social que necesita que se construya todos los días. No es solamente el resultado de procesos electorales, sino que estos procesos electorales necesariamente tienen que ser competitivos y que debe ser la base de una ciudadanía consciente y preocupada por lo público, porque eso va a significar que las siguientes generaciones pues, puedan seguir desarrollando los principios democráticos. Se habla de una democracia actual debilitada o en construcción, en todo caso, para ponerlo en términos positivos, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? Bueno, la democracia tiene muchos retos, no es fácil, nada que es bueno es fácil, hay que siempre estar atento a eso, no se puede confiar, hay que tener una permanente vocación de servicio sobre lo público, sobre el bien común, para que esa democracia involucre, bueno, al Estado, a los partidos, a las organizaciones políticas y también a la ciudadanía. Y tiene que ver con prácticas, con valores, con compromisos, con puntos en común hacia arribar a proyectos que beneficien a la mayoría. Comentaba usted que la democracia no se limita, ¿no es cierto?, específicamente a un proceso electoral. Sin embargo, los procesos electorales nos dan muchísimas lecciones y nos enseñan cómo éramos hace 5, hace 10, hace 15, hace 50 años, ¿no es cierto? Y sabemos que está trabajando el RENIEC en ese momento en una historia del padrón electoral. Si nos puede comentar un poco. Sí, nos interesaba conocer cuál ha sido esa trayectoria del padrón electoral. Si bien RENIEC lo elabora desde el año 1995, queríamos saber qué había pasado antes, quiénes los habían organizado, cuáles eran aquellos aspectos técnicos, aquellos aspectos sociales, políticos, que tenían que ver con la confección de este listado de electores hábiles para un proceso electoral determinado. ¿Y ese listado qué es lo que ha denotado? Porque claro, hablamos de una democracia, pero antes la democracia no era tan representativa precisamente, ¿no? No todos podían votar, por ejemplo. Claro, hemos encontrado varios hitos o trayectorias. Lo primero que podemos señalar es que las elecciones no vienen con la República, sino que se desarrollan antes. Muy bien. Es decir, en el periodo de la colonia, con la crisis de 1808, el virreinato del Perú va a participar hasta en 5 procesos electorales, de los cuales los modernos, los que tienen que ver con ciudadanía, con padrón electoral y con elecciones, van a ser a partir de la Constitución de 1812. Perfecto, ahí es que empieza el conteo, digamos. Ahí comienza a hacerse lo que llamaríamos hoy día el LPI, la lista de padrón inicial, que es, por ejemplo, cuando los curas de parroquia tienen que colocar en la pared o en la puerta de su iglesia aquellos ciudadanos, vecinos que estaban hábiles para votar. Entonces ahí empieza, y el que no estaba, pues podía acercarse y decir, yo vivo aquí desde tanto tiempo, me dedico a estas actividades, y por lo tanto los incluían en ese padrón inicial, ¿no?, que se ha encontrado. Y como era elaborado por los curas, entonces los curas decían, no le decían padrón electoral, sino le decían registro de almas. ¿Por qué? Porque ellos se encargaban de la parte espiritual, ¿no? Pero tenía como efecto que participen en los procesos electorales que se convocaron para las autoridades producto de la Constitución de Cádiz. ¿Y cómo fue esto evolucionando en el tiempo? Es decir, ¿en qué momento la Iglesia deja de tener esa responsabilidad tan importante? Esto va a la par de cómo se va desarrollando el Estado cuando el Estado va teniendo cada vez mayor capacidad. Se nota claramente cómo en un principio hasta más o menos la década de 1840, 50, había la participación de la Iglesia y de los municipios. Y ya a partir del 50 en adelante, cuando comienza lo que se llama el registro electoral,
ya empieza a hacerse cargo los propios municipios y van desplazando a la iglesia en esta responsabilidad. Que era, me imagino, también una medida para darse abasto en la época, mientras se fortalecían otro tipo de instituciones. Sí, efectivamente, es una época además de formación del Estado, pero también de centralización del Estado. Entonces, poco a poco, claro, el padrón electoral va a reflejar esa historia. Claro, y podemos entender quizá que la Iglesia tenía más presencia en ese momento en diferentes rincones del país que el mismo Estado. Sí, por supuesto, porque las reformas borbónicas habían generado muchos cambios. Entonces, después, ya cuando empieza la República, había habido muchos años de guerra, de crisis económica, lo que llamamos desestructuración política. Entonces hay que volver a construir un nuevo Estado, un Estado-nación, una república, y transformar a los vecinos o súbditos en ciudadanos. Y es importante también, ojo, cuando se habla de democracia, recordar un poco, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto del militarismo, del caudillismo en la democracia que vivimos hoy? Donde también tenemos más que todo nombres de figuras y no tanto partidos políticos. Sí, eso corresponde a lo que se denomina el fenómeno de personalización de la política. Y eso se expresa justamente cuando uno analiza los logos de las organizaciones políticas, claro, cómo están asociadas generalmente al nombre de la persona que va a postular al cargo mayor en el Ejecutivo. Bueno, claro, eso lo hemos vivido recientemente en este último proceso electoral, ¿no? Lo hemos podido ver, nombres y apellidos como siglas. La corrupción, Carlota, ¿qué tanto daño nos hace o le hace a nuestra democracia? Bueno, los estudios que hablan sobre ese tema señalan que la transferencia a los elementos o a fondos no legales es enorme y por lo tanto ha impedido el desarrollo del país. Los servicios del Estado, por ejemplo, han dado lugar a que no tengan la capacidad del Estado, ha perdido mucha capacidad para poder desarrollar políticas públicas porque muchos fondos han derivado a temas ilegales. Pero eso va asociado también a la poca capacidad de control que ha habido, porque las instituciones tienen que tener estos pesos y contrapesos y también tienen que tener capacidad de control y de sanción. A lo largo de la historia de la República, pues ha habido muchas oportunidades para volver a sentar las bases a partir de compromisos públicos que traten de desarraigar completamente o extirpar la corrupción, es decir, ver un beneficio personal a partir de los fondos públicos, ¿no? Eso hay que erradicarlo y eso tiene que ver con educación democrática, educación en valores. Por supuesto, en los valores democráticos, ¿no? Usted decía al inicio de esa entrevista, además, que la democracia se construye en el día a día, y así es como la experimentan los ciudadanos, porque ahora podemos estar hablando de conceptos y regresar de repente a hitos de nuestra historia, pero cada quien en su trabajo, en su hogar, en su centro de estudios, va a tener un concepto a veces personal de la democracia, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, esa es la parte más compleja. A mí me parece que no solamente tenemos una democracia en construcción, sino también una ciudadanía en construcción, ¿no? Es necesario preocuparse por lo público. Lo que hoy en día caracteriza más a la población es su indiferencia sobre lo público, sobre lo que pasa en este ámbito de la esfera política y pública. Bueno, aunque en algunos espacios hay que sí reconocer que hay ciudadanía activa, ¿no? Ahora la tecnología ha ayudado muchísimo, redes sociales, hemos visto marchas recientemente, incluso el último día del año 2018 hubo una también muy importante, ¿no? Entonces, claro, a veces hay que darle también al ciudadano las herramientas y los espacios. Así es, ¿no? Canalizar las demandas, los intereses de manera ordenada, de manera que permita además un diálogo. Hemos visto en los Juegos Panamericanos la diversidad cultural que tenemos. Esa diversidad tiene que expresarse también en aprender a ponernos de acuerdo a pesar de nuestras diferencias. Finalmente, señora Casalino, ¿cuáles serían los desafíos más importantes en lo que tiene que ver con la construcción de la democracia y de la ciudadanía, el fortalecimiento de ambas rumbo al Bicentenario?
Bueno, me parece que una de las principales tareas es erradicar el tema de la corrupción. Si bien en el centenario se celebró haciendo muchos monumentos, yo creo que es suficiente con que erradiquemos la corrupción en lo público, vamos a hacer un gran aporte para las siguientes generaciones. Muy bien, a luchar entonces contra la corrupción, ojo, no solo autoridades, también nosotros los ciudadanos tenemos que poner de nuestra parte. Muchísimas gracias. ¿Algo que usted quisiera agregar, por favor? Bueno, en el RENIEC tenemos un museo de la identificación donde está allí un módulo permanente sobre la trayectoria del padrón electoral y los invitamos a que lo visiten. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con Carlota Alicia Casalino Sen, historiadora y gerente del registro electoral del RENIEC. Es momento de hacer una pausa. No se muevan, retornamos con mucho más aquí en JNE Noticias.